Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video para Tato Mateando y Palabra de Usuario. Un video que vamos a lanzar en simultáneo. Me acaba de llegar de la empresa Linkifan este producto. Me refiero a un CarPlay para moto. Lo último, un producto estrella, tendencia en el mercado mundial. Un accesorio prácticamente indispensable hoy para los amantes de las motos. Un accesorio que te va a cambiar la forma de viajar. Te va a hacer más entretenida, más segura y ya me voy a explayar más en el tema. Pero te cuento sobre este video. Hoy nos toca un unboxing. Te voy a mostrar sobre la instalación del producto en la moto. Obviamente después lo vamos a probar en ruta. Y para finalizar te voy a dar mi opinión objetiva sobre este producto. Pero quédate hasta el final. Quédate hasta el final porque este video viene con beneficio para vos. Para vos que sos motero, sos amante de devorar kilómetros. Tengo algo especial. Acompáñame hasta el final que te voy a ir dando todos los detalles. Por ahora nos vamos a abrir la caja y a ver con qué nos encontramos. Finalmente llegó la hora tan esperada por mí. Abramos este paquete a ver con qué nos encontramos. Esto está así tal cual como me lo trajeron de la empresa de correos. Acá vamos a sacar la guía de transporte y vamos a abrirlo a ver con qué nos encontramos. Bueno, está bien asegurado. Eso sí, la caja se nota bien embalada. Finalmente llegamos a la caja que viene, como verán, con unos cartones de protección. Ahora vamos a ver con qué nos encontramos. La caja completamente blanca. Vamos a abrirla. Momento histórico para el canal Tato Mateando y Palabra de Usuario. Primera vez que hacemos review de un producto en el canal y quiero compartirlo con todos ustedes. Agradezco de paso a la empresa Linkifan que me envió este producto sin ningún tipo de condicionamiento de lo que tengo que decir o lo que puedo decir o no puedo decir. Con total libertad vamos a hacer un análisis. Después de haber abierto esta caja blanca, bueno, a ver lo que nos encontramos. Manual de usuario, está a todo color, en inglés. A ver que lo pongo así para que se vea. Está completito y en inglés. Vamos a ver en esta caja que tenemos. Bueno, acá nos encontramos con el control remoto para el manillar. Este control ya van a ver qué función cumple en este caso, que es una BMW y ya tiene su control en el manillar. Vamos a ver qué función cumple. Los cables de conexión, el adaptador completísimo para no tener que hacer mucha instalación. El adaptador para el soporte, este adaptador coincide con el soporte que traen las motos BMW. Cabe destacar también que el modelo que me mandaron es para BMW, pero que la marca produce para todo tipo de motos. El producto es universal. Acá tenemos más conectores y las herramientas que podemos llegar a necesitar. Las llaves Allen, un destornillador, las calcomanías doble faz para instalar el producto en la moto. Bueno, esto que lo veo como una novedad, acá les muestro. Tenemos las cámaras delantera y trasera. Vamos a sacarla una para ver, no quería sacarla hasta la hora de ponerla en la moto, pero ya les voy a comentar. Bueno, tenemos cámara trasera y delantera. Le vamos a buscar el lugar indicado en la moto y la vamos a instalar. Acá tenemos el glass, el protector, que nos viene ya en el paquete, me parece importantísimo para que no se raye la pantalla ni se arruine. Finalmente, la pantalla, que como verán es un tamaño considerable, es grande, se la ve súper robusta en su construcción, muy buena. Ahora la vamos a ver más en detalle y acá tenemos otro cable. Ya cuando me ponga a mirar, supongo que estos cables son simplemente para la cámara porque lo que sea alimentación, corriente, todo eso viene por este tipo de conectores. Así que me faltaría empezar la instalación y les voy a ir mostrando el paso a paso. Acá se los dejo. Acá quiero mostrarles la diferencia de tamaño que hay entre el original de la moto, de la marca de la moto, y el de la empresa Linkifan, el que me acaba de llegar. Vemos que hay una diferencia considerable de tamaño. Después de haber terminado con el desempaque del producto, lo tenemos acá todo listo para instalar. Sus cámaras, la pantalla, cable, mando, conexiones, las herramientas que nos trae. No olvidé mencionar que en la caja blanca que nos vino, supongo que es la versión tester, que
porque viene la caja que viene, es impresa la caja que viene al cliente. Recuerdan que les dije que el modelito que me mandó la fábrica es para BMW, que ya viene con su soporte aquí. Yo lo cambié de lugar, originalmente venía acá y lo puse acá para poder usar un tank lock en el tanque, un bolsito. Yo cambié, hice una pequeña modificación, lo único que hice fue cambiar de lugar. Lo que vamos a hacer, que ahora les voy a mostrar, vamos a sacar el original que trae para reemplazar por este que nos trajo el producto, nos manda la marca, nos trajo esta acá, que supongo que es el que tiene el conector para las cámaras y el mando a distancia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a retirar la cuna original. Así que ya tenemos desmontado el anclaje original, vamos a poner el que nos manda el proveedor. Que es este. Después les voy a mostrar bien cómo viene la mano con la instalación de los cables, pero por lo pronto vamos a instalar esta partecita usando los mismos tornillos que vienen en la moto. Bueno, esto ya está firme. Aquí después va a ir montada la pantallita. Lo que vamos a hacer ahora es desmontar el lateral de la moto para tener acceso y poder pasar el cable por donde va el original sin modificar absolutamente nada. Ahora la vemos un poco desarmada la moto, pero sinceramente son un par de tornillos nomás para separar el lateral derecho del carenado y pasar el cable por debajo del tanque. Ya tengo acá los cables que van a ir conectados a la batería y acá viene la alimentación. Ahora les voy a mostrar más en detalle porque me falta poner las cámaras. Me parece que voy a poner acá sobre el faro la cámara delantera. Viene ya provista de fábrica con un adhesivo doble faz para ponerlo, que queda muy bien. Por si no les dije, la cámara es una cámara Sony de 1080 píxeles, o sea que es una cámara HD. 1080 me parece una muy buena resolución para el fin de esta cámara, o sea, no necesitamos resultados profesionales con la grabación. Sin ir más lejos, este video que están viendo ahora está grabado en 1080 y con muy buena resolución. Ahí seguimos, vamos a buscarle un lugar para la trasera. La cámara ya delantera instalada, pegada, vemos que tiene este movimiento porque acá tenemos unos tornillos para ajustar el ángulo. Después cuando lo tengamos en pantalla, vamos a dejarla con el ángulo correcto. A ver qué onda. Seguimos, como les dije antes, con la trasera. Vamos a buscarle un lugar. Yo creo que este va a ser un lugar adecuado para poner la trasera. Así no molesta ni a la luz de la patente, ni a la luz de freno. Ese va a ser un buen lugar. Interrumpo un ratito la instalación que viene muy bien, muy sencilla hasta el momento, para contarte que por el solo hecho de ver este video, en la descripción te voy a dejar un link para que vos puedas adquirir este producto. Ya te dije, como te lo mencioné antes, no solamente para motos BMW, sino que para la moto, marca, modelo que quieras. Vas a tener un link acá abajo que por el solo hecho de ver este video vas a tener un descuento importantísimo, así que aprovechalo. Te voy a dejar el link acá y durante el video te voy a ir poniendo en pantalla un código QR que también podés escanearlo y entrar directamente a la página de ventas del producto, así te haces con él con un importantísimo descuento. Me tomo unos matecitos, sigo con la instalación, te sigo contando cómo va todo y seguime hasta el final porque te voy a dar mi opinión sincera sobre el producto. Como lo dije antes, la empresa no me condicionó en ningún momento a que tenga que hablar bien, ni mucho menos, simplemente que haga un análisis de lo que a mí me pareció. Así que seguimos con la instalación, ya estoy a punto de terminarla y no veo la hora de salir a probar el aparato. Nos vemos, seguimos con la instalación. Bueno, el equipo ya está instalado y funcionando. Como verán, hay un poco de cables por todos lados y la moto aún desarmada. Pero es una sugerencia hacer eso, instalar el equipo y probar que funcione todo correctamente para después
volver a armar todo, poner en prolijar y poner todo como corresponde. Ya les voy a mostrar el funcionamiento y la forma en que lo instalé acá. Ya tengo todo listo, instalado, la moto armada. Solo me resta ponerle el asiento, pero lo dejé así a propósito para que ustedes vean cómo quedó la instalación, que no se nota absolutamente nada, y les quiero mostrar otros detallecitos. Vamos a verlos. Bueno, en la parte trasera de la moto instalé la cámara al final aquí abajo, a ver si se la alcanza a ver. Sí, ahí está la cámara. Hice una pequeña perforación en este plástico para entrar el cable y que no se pince con el asiento. O sea que acá lo único que quedó en la parte de la batería y todo eso es el cable que viene de la cámara. Ese es una especie de prolongador que nos hace llegar la señal de la cámara por debajo del tanque hasta donde está conectada la conexión central. Y acá, a ver si voy a buscarle el ángulo para que lo puedan ver de la mejor manera posible. Ya está el parabrisas puesto, ya está todo. Y acá está el conector en sí. Tiene un par más de cables por las cámaras, obviamente, pero quedó algo bien firme, bien seguro, sin movimiento, sin nada. Lo voy a poner en contacto para que ustedes vean cuando inicia. Ahí inició el original de la moto y el Linky Fan arriba con una imagen de una BM muy buena. Así quedaría en la moto. Me encanta, me parece bárbaro. A ver, vamos a ver el tema de las cámaras. A ver. No es ahí donde tengo que ir. Visto que funcionan, viendo que las cámaras funcionan perfectamente, acá las cambiamos, delantera, trasera. Ahí pantalla partida, vemos las dos. Mañana, porque hoy ya se me hizo tarde, ahí vemos completo cómo queda con el tablero original de la moto y el Linky Fan. Mañana vamos a salir a la ruta para probar tanto la calidad de la filmación como la fluidez, como a ver cómo se conecta con el CarPlay, absolutamente todo. Aprovecha este link que te dejo acá abajo para comprar el producto con un importantísimo descuento si lo compras desde mi página. Después me estás ayudando. O también puedes comprarlo desde este código de QR que te dejo en pantalla. Mañana vamos a hacer un análisis exhaustivo de todo. Desde que llegó, el tiempo que tardó en llegar, el embalaje, la calidad de los componentes. Te tengo que contar más sobre la pantalla, muchos detalles que todavía no te conté. Pero eso lo hacemos mañana mientras lo estamos probando. Ahí seguimos. Ok, Google, Puerto Reconquista. Reconquista, un sol radiante, temperatura ideal para salir a motear con el río de fondo. Me vine hasta Puerto Reconquista con la intención de probar el Linky Fan, que la empresa tan gentilmente me cedió y me pidió que colaborara con ellos con mi opinión. Así que ya probamos todas las opciones, las funciones. Lo que resta es que te dé mis conclusiones. Vamos allá, volvemos a Reconquista, seguimos probando y te cuento absolutamente todo sobre esta maravilla que cambia por completo la forma de viajar en moto. Como fui hasta Puerto Reconquista para mostrarle imágenes de cómo se veía la pantalla en funcionamiento, lamentablemente mi cámara no alcanza a tomar en detalle la pantallita. Entonces lo hacemos aquí con la moto parada. Lo primero que vamos a hacer, aquí en la opción tacógrafo, acá tenemos la pantalla dividida, que vemos la cámara trasera y la cámara delantera. Si desplazamos, ahí vemos la cámara delantera, ahí vemos la cámara trasera, volvemos a tocar, pantalla dividida. Con este botón iniciamos y detenemos la grabación, por un lado. Después, en mi caso, como yo uso Android, vamos a Android Auto. A ver qué nos aparece. Acá nos aparece el mapa y la canción que se está reproduciendo en el momento. Lo interesante de todo esto, que aparte de poder manejarlo de manera táctil como lo estoy haciendo ahora, con un intercomunicador en el casco lo haces solamente por comando de voz. Hagamos alguna prueba. Ok, Google, gasolineras cerca. Bueno, aquí me marcan las gasolineras. A ver si voy a subir el volumen del teléfono, a ver si se escucha. Aquí nos marca las gasolineras que tenemos disponibles cerca, ¿sí? Ese sería un comando. Los comandos son un montón, te los voy a dejar acá abajo en la descripción.
porque hay muchísimos. Por ejemplo, vamos a decir, ok Google, enviar WhatsApp. ¿A quién deseas enviarle un mensaje? A Joaquín. Están Joaquín Aguirre, Joaquín Mate y Joaco 2023 y otros 3. ¿A cuál Joaquín te Bali. gustaría enviarle un mensaje? Ok Google, estado del tiempo en Reconquista. En este momento en Reconquista hay una temperatura de 17 grados con lluvia débil. Hoy en Reconquista habrá lluvias fuertes. Se prevé una temperatura máxima de 17 y una mínima de 13. Ok Google, navegar a Rosario sin peaje. Perfecto, a Rosario. Acá volvemos al menú. Como les dije, las opciones son infinitas, que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Pero por ejemplo aquí podemos entrar a Spotify. Vamos a cerrar esa navegación. Tenemos Messenger, la configuración general del equipo. Acá tenemos las opciones que podemos ir modificando de acuerdo a nuestro gusto. Vamos a ver qué más les puedo mostrar desde acá. Bueno, calendario, clima, mapas. Tenemos para hacer una lista de recordatorios, una agenda. ¿Cuándo quieres que le llegue el recordatorio? Esta tarde. Ok, te lo recordaré hoy a la 1 de la tarde. Bueno, nos ponemos a charlar. Teléfono, como pueden ver, infinidad de opciones. Aquí tenemos para seleccionar contactos recientes, favoritos, una cantidad de opciones, todas muy buenas, muy práctico. Y otra cosita que me faltaba mostrarles. En otras marcas, aquí van a tener la posibilidad de pedir su equipo con un medidor de presión de neumáticos. En este caso, ya lo tiene la moto original, o sea que no era necesario. Pero viene la opción también de agregar un medidor de presión de neumático, algo que me parece súper útil. Acá tenemos el control remoto, donde tenemos para fijar la cámara y para tomar fotografías mientras hacemos videos. También una opción súper interesante, muy fácil la instalación, también va a la pantallita central, así que está todo súper a mano, súper completo. Vamos a seguir con las conclusiones de este equipo, ¿sí? A ver si te gusta, si se adapta a tus necesidades, contame. Y después acá abajo me contás, si te fue gustando este video, suscríbete, se vienen muchísimos más. Y suscribiéndote es completamente gratis, me estás dando una mano. Vamos por las conclusiones y vemos qué nos pareció el equipo. Ya regresado de Puerto Reconquista, donde fui a hacer el análisis que te comenté de la Linkifan MT30. Quiero empezar este análisis con un poco de orden para no perdernos. En primer lugar, el llegado del envío fue rapidísimo. Algo así de 14 días, 13 días, tuve el equipo en mi casa. Desde China, correo internacional y una empresa de correo privada argentina, y me llegó a mi casa como corresponde. Otra cosita, bueno, el embalaje. Como habrán visto anteriormente en el video, viene en una caja blanca porque es una versión de prueba. El que ustedes vayan a comprar, que lo van a comprar por mi link, yo les agradezco si lo compran por ahí, y van a tener un importante descuento de fábrica. El embalaje de primera, súper protegido, el producto viaja súper tranquilo. Después los componentes que traen. Los cables me parecieron de buena calidad, no falta absolutamente nada. Trae hasta las herramientitas mínimas para instalar todo lo que hace falta. De ahí pasamos a la instalación. La instalación súper sencilla. Me habrá llevado tiempo, pongámosle 1 hora por desconocimiento. Yo no soy un especialista, la marca recomienda que se lleve un especialista, pero como a mí me gusta hacerle alguna cosita básica a mi moto, lo hice yo. Súper sencillo. En el caso de esta moto en particular, de esta marca, es más fácil aún porque tiene la alimentación pegado a la cuna, que es el soporte que viene original de fábrica. Como les mostré, yo hice una adaptación, quedó muy fácil para instalar. Después, las cámaras que filman en 1080, acá les voy mostrando videitos que fui haciendo en la ciudad, en la ruta. Quiero mostrarles, me parece muy buena. Vamos a destacar puntos. Me parece importantísimo
Lo que me llamó más la atención al momento de abrir el embalaje es la calidad de construcción. Se nota una pieza sólida, es en aluminio mecanizado con una válvula, esto está buenísimo, con una válvula que lo que hace básicamente es que no permite que la pantalla se empañe. Eso me pareció genial. Viene con el glass, el protector, lo que nos asegura la durabilidad de la pantalla. La pantalla no se nos va a arruinar, no se nos va a rayar, no va a pasar absolutamente nada. Y un glass que después, con el paso del tiempo, se lo puede cambiar tranquilamente, sin problemas. Otra cosa, justamente llevé los guantes para probar la función táctil del equipo con guantes y va de primera, súper fluida, sin ningún tipo de problema. Teniendo en cuenta que estos guantes que llevé son comunes, ahora vienen los guantes que ya los habrán visto en mis otros videos, vienen los guantes con una puntita que es justamente para todas las pantallas táctiles, el teléfono, la cámara, la pantalla de la moto. Este es un guante básico y así todo funciona de mil maravillas. Otra cosa que me gustaría destacar es la seguridad, en varios puntos de la seguridad. Si desafortunadamente, y ojalá no le suceda nunca a nadie, pero uno tiene un accidente con un celular montado en un soporte para celular en la moto, es muy probable que uno caiga lejos de la moto, no tenga posibilidades de llegar, no tenga posibilidades de comunicación. En cambio, con este equipito, uno lleva el celular en el bolsillo y está espejado en la pantalla, o sea que uno no lo necesita para nada. Todos tus mensajes, todos tus mapas, toda tu música, todo va a estar en la pantalla. Así que me parece súper práctico. Eso por un lado. Y otro lado, hay que tener en cuenta la cuestión económica, porque ustedes habrán escuchado, tanto como yo, de muchos amigos que el celular, por la vibración de los soportes, tuvo algún problema o con el estabilizador de la cámara o algún problema de pantalla. Así que a tenerlo en cuenta. Un celular cuesta muchísimo más que el CarPlay. Así que eso es a tenerlo en cuenta. Otra cosa que quiero mencionar, en este caso, en este modelo de moto, no funciona la rueda que se le llama Wonder Wheel en BMW, que es la rueda multifunción, que es la que nos permite cambiar de menús, cambiar de pantallas, todo eso. En este modelo no funciona. Hay 4 o 5 modelos en lo que sí funciona con un agregado, que acá abajo les voy a dejar cuáles son los modelos de BMW en los que funciona perfectamente. Esa es una cosita a tener en cuenta. Después recordarles, ya les dije anteriormente, en este caso vino con conexión para BMW porque me preguntaron en qué moto lo iba a probar. Pero el equipo es completamente universal. En caso de pedir lo que no sea para BMW, viene con su soporte, viene con las formas de anclarlo al manillar, que te quede de la mejor manera posible. La conexión es igual de simple, siendo otra marca también no tenés historia en cuanto a la conexión. Así que me parecen puntos a destacar. Otro punto a destacar, bueno, el puerto de la memoria viene con un aislante que nos asegura que no filtre humedad, no tenga problemas la tarjeta de memoria en donde vamos guardando los datos que vamos grabando, los datos de grabación. Eso me parece algo a destacar también. Una sola cosa que me parece ínfima, en realidad, entre tantas bondades, una sola cosa me parece que se puede mejorar, que es el manual. El manual de instrucciones de instalación me parece muy escueto, muy acotado, pero bueno, como les digo, no hace a la calidad del producto. Es un detalle que tengo que mencionar, nada más. Como les dije anteriormente, la empresa gentilmente me pidió la colaboración, me pidió que haga el unboxing, la prueba, la instalación, absolutamente todo, pero en ningún momento me condicionó a que hable bien o destaque ciertos puntos del producto. Esta es mi opinión sincera, espero les haya servido y si como amigo motero les sirve mi palabra, yo les recomiendo que instalen una porque está buenísimo. Es un antes y un después a la hora de salir a rutear, incluso en la ciudad, por el tema mapas, un montón de funciones, la música. Bueno, eso quería contarles a la hora de emparejar el equipo. El equipo, al ser CarPlay, se empareja perfectamente con Android y con iOS, o sea que
Es rapidísima la integración. En este caso, yo en este casco estoy usando un Cardo Freecom, o sea que funciona todo con comando de voz. Acá abajo en la descripción les voy a poner los principales comandos. Por ejemplo, queremos ir a tal dirección o algo, y en mi caso que uso Android, comentame vos que usas si Android o Apple. En mi caso que uso Android, con el solo hecho de decir ok Google, llévame a casa, ya en el mapa me dice cuánto tiempo voy a demorar, me indica la ruta, absolutamente todo. Con los comandos de voz también podemos subir y bajar el volumen de la música, del GPS, de cambiar hacia atrás y hacia adelante las canciones. Como que podemos hacer absolutamente todo sin soltar el manillar, estando concentrados en lo que estamos haciendo. También nos permite responder mensajes, ya sea de WhatsApp, o atender llamadas, hacer llamadas diciendo el nombre del contacto. El CarPlay nos va a hacer la llamada, que la vamos a recibir por el intercomunicador. O sea, me parece un producto genial, me parece un accesorio hoy prácticamente indispensable. Muchos me van a decir que soy muy tecno, que son de la vieja escuela, pero los invito a probarlo, Por ahí quien les dice que no les guste. Yo personalmente lo recomiendo muchísimo. Nos vemos muy prontito en otros análisis que tenemos en el canal. Este video va a salir en simultáneo, como te dije, en Tato Mateando y Palabra de Usuario. Los veo pronto, los quiero.